En TV Migrante tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los finalistas de la zona centro del concurso binacional México Canta. Vamos a escuchar lo que nos dijo William Cepeda. Mentira, mentira, lo pintan perfecto. No saben lo que es extrañar y no verlos. ¿Cuál es la importancia que tú crees que tiene representar a la comunidad migrante en la música? Es una enorme importancia, ¿no? O sea, tener una voz para poder amplificar las voces de millones de personas, de migrantes que se han ido de México para Estados Unidos para trabajar. Yo creo que es muy importante contar sus historias a través de la música. Mi canción, la canción que canté, se llama Insomnio Americano. En vez del sueño americano que siempre escuchamos, es un insomnio americano. ¿Y de qué se trata? Se trata de un migrante, uno de millones de migrantes, que dejan todo, o sea, dejan su familia, sus amigos, su vida, o sea, su todo para ir a Estados Unidos a trabajar. Esa canción cuenta el inmenso dolor que ellos sienten al tener que dejar todo, ¿no? Toda su vida. Y es muy importante para mí contar esa historia, y especialmente para mí, porque es muy personal. O sea, mis dos papás también, o sea, eran migrantes. Se fueron de México, mi papá se fue cuando era muy joven, se fue para Nueva York, y ya después mi mamá. Y ahí pues también, o sea, encontraron una realidad totalmente diferente de la realidad como es aquí en México. Mis papás me han contado muchas veces que sí, fue muy difícil esa transición, ¿no? Y de tener que dejar todo, o sea, toda su vida. Y esta es una experiencia pues muy, muy dura, y pues casi no veía a su familia, sus amigos ni nadie. Y yo nací en Nueva York y también, pues yo siempre fui muy aislado de mi familia. O sea, me mudé a California cuando tenía como 3 años y viví allá en California toda mi vida. Y mi mamá, gracias a Dios, siempre quiso que yo tuviera esa conexión con mi familia. Por eso casi todos los veranos, pues íbamos a la Ciudad de México. Y para estar con mi familia, aunque fuera un mes, 2 meses, hasta a veces 3 meses, me quedaba ahí, en el sur de la Ciudad de México, de donde es mi familia. Y a mí siempre se me hacía muy, muy difícil tener que regresar a los Estados Unidos. O sea, casi cada vez que regresaba ahí en el avión, siempre estaba llorando, siempre era algo muy fuerte para mí, tener que dejar mi familia y todo. Entonces, yo también sé cómo es esa cosa, ¿no? O sea, eso que yo nací allá. Entonces, yo puedo imaginar lo duro y lo difícil que es para un mexicano que vivió toda su vida en México, tener que ir a Estados Unidos y empezar una vida totalmente diferente y difícil, la verdad. Entonces, esta canción que fue escrita por dos autores muy talentosos que se llaman Victoria Osoria y Jonathan Vizcarra, cuenta todo eso de esa perspectiva. O sea, la primera letra de la canción es llorando en silencio, ahogando palabras. O sea, es una cosa muy, muy fuerte, y yo creo que es muy importante nosotros como cantantes hacer esa representación para los migrantes que muchos de ellos no tienen, o sea, sus voces no son oídos, ¿no? Y es muy importante nosotros como artistas, como cantantes, recontar sus historias y amplificar las voces de millones de nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos. Entonces, para mí la canción es muy importante y me da muchísimo gusto haberlo cantado. Me gustaría saber de esta canción, ¿qué valores crees o qué emociones crees que tú les puedes transmitir a esos migrantes que, como tus papás, pues fueron en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos? Era muy importante en mi interpretación transmitir las emociones y los sentimientos que muchos de los migrantes cuando dejan todo, o sea, sienten eso, ¿no? Están emocionados, están nerviosos, están esperando algo que no necesariamente es. Y es importante también transmitir la parte de la historia cuando ya están allá, cuando ya se dan cuenta que no todo es como lo percibían. Y cuando, o sea, nada más llegan ahí trabajando muchísimas horas, o sea, que ganando salario mínimo. Muchos de los migrantes ganan salario mínimo. Y es una realidad muy difícil. O sea, es muy importante que a través de esta canción, igual como otras canciones, entendemos que
hay mucho sueño y muchas veces la realidad es totalmente diferente. Y yo siento que es muy importante a través de esta canción y de otras canciones de México Canta también, que cuenta la historia de un migrante, que el público entienda esa parte. A lo mejor hay muchas personas que se les hace como fácil, no, pues ya están allá para trabajar, pero no saben esa parte de la historia que es muy difícil, que es muy triste y que muchas veces en la sociedad americana, pues desgraciadamente hay mucho racismo, hay muchas cosas que aquí en México pues también hay, ¿no? Pero allá en Estados Unidos es diferente, es más fuerte en muchas cosas. Entonces es muy importante para mí como cantante de a través de esta canción transmitir todas esas emociones y contar la historia así como es. O sea, no es un sueño, yo quiero contar la realidad. Yo siento que esta canción, que fue, la verdad, es una canción increíble, cuenta realmente qué es la experiencia de un migrante. Yo conocía muchísimos migrantes allá en Estados Unidos. Yo trabajaba en un restaurante de hamburguesas por como un año y la mayoría de los trabajadores, de los cocineros, eran indocumentados. Y no solo eran de México, Guatemala, El Salvador, o sea, de todo. Y yo me acuerdo una vez me dijo, sí, yo tuve que dejar todo, que mis hijos, que todo, para ir aquí, para trabajar, porque no teníamos dinero allá. Creo que el señor era de El Salvador. Y me dijo, no, tuve que dejar todo para trabajar aquí. Y la verdad no hay otro modo. O sea, yo aquí no tengo a nadie. O sea, esto es algo que yo he oído muchas veces, que no tengo a nadie. O sea, están solos. Van a un país y están solos, no tienen parientes, no tienen familia, no tienen nada, nadie, o sea, y es muy difícil y yo totalmente entiendo esa parte de la historia porque mis papás lo vivieron, yo conozco muchísimas personas que también lo vivieron y yo de mi perspectiva, que yo soy mexicano nacido en Estados Unidos, yo veo, o sea, y siempre he visto toda esa experiencia de los migrantes. Yo siempre crecí con migrantes, o sea, muchos de mis amistades de mi mamá o de mi papá eran migrantes y muchos eran indocumentados también. Entonces es muy importante para mí contar esa historia a través de mi música y a través de esto de México Canta me ha dado la oportunidad y por eso estoy muy agradecido, me siento muy agradecido por tener esa oportunidad de contar esta canción y todo lo que significa. Mencionabas sobre tus raíces mexicanas. ¿Cómo ha sido llevar tu vida, digo, con esta binacionalidad allá, ¿no? O sea, ¿cómo es tu día a día? Eh, Ujú. y además también en este contexto en el que se criminaliza a los migrantes constantemente, ahorita con la agenda de Donald Trump. ¿Cómo ha Ajá. sido para ti en estos últimos meses? Primero, o sea, creo que es muy importante de mi identidad binacional, que yo siempre, aunque haya nacido allá en Estados Unidos, nací en Nueva York, pero o sea, yo siempre tuve mi identidad muy claro, que yo era mexicano, yo era de padres mexicanos. Y aunque el inglés era mi primer idioma, o sea, yo siempre tenía que hablar español. O sea, mi mamá y mi papá me empujaron mucho para aprender, pues, español y gracias a Dios que yo me pueda comunicar, o sea, como cualquier mexicano en su idioma nativo. Entonces, yo siempre tuve muy claro mi identidad y desgraciadamente, o sea, lo que sí siempre vi es que habían muchos mexicanos también nacidos en Estados Unidos que como se avergonzaban de su identidad, de ser mexicano. O sea, decir, no, yo no hablo español. O sea, conocía muchas personas que lo veían como mal, como hablar español. O sea, no, mejor hablamos inglés. No. O sea, y sus mismos papás también. O sea, como les daba pena hablar español. Y a mí esto siempre me molestaba. O sea, yo siempre tuve la cosa bien claro que yo quería hablar español y yo siempre me sentía muy orgulloso de ser mexicano y de tener padres mexicanos, ¿no? Y desgraciadamente hay muchas personas allá que
como no les gusta, o sea, tener esos raíces no mexicanos, pero yo siempre me sentí muy orgulloso de ser mexicano, siempre. Y desgraciadamente eso es algo común en Estados Unidos. Y muchos mexicanos que no hablan español, o sea, que no les enseñaron en sus hogares o que simplemente fue como mal visto y dijeron, no, 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 mejor hablamos inglés, no, no pasa nada. No, no quiero hablar en español o no lo quiero aprender, ¿no? Hubo casos así, de personas que yo conocía. De las cosas que está pasando últimamente con los migrantes y con esta administración de Donald Trump. Yo me mudé aquí a Querétaro hace como 2 meses y medio. Ujú. Entonces, sí he estado viendo muchísimas cosas en las noticias, pero yo justo, o sea, cuando todavía estaba todavía terminando mi universidad y todo, ya estaba Donald Trump y ya estaba empezando a poner las cosas feas. Pero, o sea, poco a poco se ha ido escalando. O sea, primero era la cosa, yo me acuerdo cuando todavía estaba allá, yo oí en las noticias que iban a haber más y más de los de ICE, que se encargan, ¿no? De literalmente capturar a los migrantes donde sea y deportarlos. Y yo me acuerdo que donde yo vivía, Thousand Oaks, en el condado de Ventura, que me queda como 1 hora de Los Ángeles. Pero yo siempre digo que vivo en Los Ángeles porque es tan cerca, ¿no? Y yo siempre, o sea, cada fin de semana yo me iba a Los Ángeles. Entonces, pero yo me acuerdo que sí, apenas estaba saliendo eso del ICE. Y a mí fue como un choque que empezaran a hacer eso, ¿no? Y yo entendí que sí, aún en mi ciudad empezaron a deportar personas, pero las cosas se fueron yendo peor y peor y peor. Cuando me fui, um, hay una ciudad muy cerca donde yo vivo que se llama es la ciudad de Camarillo, y Ventura y Carpintería. Y salió en las noticias y justo muchos de los que estaban en la universidad conmigo llegaron ahí como a las 6, 7 de la mañana, gente del ejército americano junto con ICE para capturar a como unos 200 trabajadores que simplemente llegaron a trabajar ahí en los campos de fresa y apio, porque se crecen muchos vegetales y frutas ahí en Ventura y Carpintería. Y literalmente llegaron los migrantes y entre el ejército y el ICE pues, capturaron a todos. Y ellos nada más llegaron a trabajar como normal, ¿no? Pero había una protesta enorme enfrente, o sea, porque estaba separado con una reja. Y había una protesta enorme de muchos estudiantes que iban a mi escuela y justo también, o sea, de todos, o sea, gente grande, gente, adultos, niños, todo, que estaban protestando, estaban diciendo, oye, o sea, tú no puedes hacer esto, que esto es muy, muy mal, ¿cómo le vas a quitar a los migrantes de este país? Y toda la gente enojadísima. Y el ejército no les dejaba pasar, no, o sea, es una cosa horrible. Y tú ves cómo se los llevan así y se los suben ahí en los camiones como si nada, como si fueran animales. Es horrible. Y a mí se me hace que actualmente lo que está pasando, o sea, nunca hemos estado en una situación tan mal donde los mismos derechos de los migrantes ya está como no les importa. O sea, y a mí me afectó muchísimo eso, ver eso. Y eso no ha pasado, o sea, una sola vez, ha estado pasando muchas veces, no solo en los campos, sino en sus mismos trabajos, se van a sus casas, ahí con toda su familia, o sea, y no tienen permiso para hacer nada, simplemente llegan ahí y casi los secuestran. O sea, así está la onda. Y la verdad, a mí me da muchísima tristeza ver todo lo que está pasando. Y yo quisiera que las cosas cambiaran. Porque los migrantes, o sea, son seres humanos. O sea, merecen los mismos derechos y respeto y dignidad que cualquier otra persona.
Y ellos van a Estados Unidos con la cosa de trabajar. No son ni criminales, ni vienen a robar, ni vienen de aprovechar de todo el sistema. O sea, la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos van a trabajar. Muchos van a Estados Unidos a trabajar y a traer dinero para sus familias que siguen viviendo en México. O sea, trabajan por 4 o 5 años, a veces más, hasta 10 años, pero siguen mandando dinero para su familia. Entonces, eso ya te dice mucho, ¿no? Que la gente que va allá es muy, muy luchadora y tiene, o sea, tiene sueños de ganar dinero, pero lo más importante para ellos, o sea, es su familia. O sea, es mandar dinero. Muchos de ellos vienen de pueblos pues, pobres, o sea, sin tantos recursos. Entonces, ellos van a los Estados Unidos con esa cosa de hacer dinero, de trabajar, porque trabajan durísimo, trabajan a veces 12, 13 horas, o sea, yo los he visto. La mayoría de los migrantes trabajan, son muy, muy trabajadores, son muy luchadores. Y también por eso, o sea, también por eso yo les tengo muchísimo respeto. Pero el mismo sistema del gobierno de Estados Unidos ahorita con Trump y todo, o sea, en parte yo diría que es racismo porque desgraciadamente hay mucho racismo en los Estados Unidos, pero no es un racismo muy hablado, es un racismo como en silencio. No lo sé cómo explicar, pero es especialmente ahorita en esta administración. O sea, ellos, especialmente Trump, ven a los migrantes como ay, qué asco. O sea, les da como, no sé, como se sienten como superiores. O sea, y quieren, pues sí, esa es su misión, o sea, de correr a la mayoría de los migrantes o los que puedan. Y sí, o sea, y están bien coordinados también, porque ellos saben todo. O sea, nada más llegan a tu casa o tu trabajo o donde sea, o sea, ya saben quién eres, ya saben todo de ti. Y la verdad que sí, es una situación muy, muy difícil. Y yo quisiera que las cosas cambiaran. Y a mí me da muchísima tristeza ver cómo están los migrantes actualmente en los Estados Unidos. Y por ejemplo, ahorita que me comentabas que cuando trabajabas en restaurantes, pues tenías compañeros que venían de otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué te decían o cuál era, digamos, como su perspectiva de dejar su hogar y migrar hacia allá? ¿Qué te decían ahí tus compañeros, incluso tus compañeros de clase, ¿no? ¿Cómo veían todo este contexto? Pues justo con ellos, cuando yo trabajaba en ese restaurante de hamburguesas, yo Ujú. no platicaba mucho con ellos. Ellos siempre estaban cocinando por atrás, pero algunas veces sí llegué a platicar como conversaciones muy cortas, ¿no? Más bien lo que siempre veía es que trabajaban durísimo, que llegaban como a las 8 de la mañana y se iban como a las 9, 10 de la noche, algo así. Y yo me acuerdo que porque yo no estaba ahí todo el día, ¿no? O sea, muchas de mis shifts duraban como 6, 7 horas, ¿no? Y luego tenía clases y pues no podía trabajar todo el día. Pero yo me acuerdo que muchas veces después de mis clases yo regresaba ahí para, no sé, ver a mi jefe o algo así y seguían ahí trabajando, o sea, trabajaban durísimo. Y lo que sí me acuerdo, y que ya te comenté, que un señor de El Salvador me dijo, no, es que la verdad yo tuve que dejar todo, o sea, yo vine aquí para mandar dinero a mi familia y la verdad, o sea, pero pues no hay de otro modo. Yo me acuerdo que me dijo eso, pues no hay de otro modo, o sea, tengo que seguir ganando, pues varo para mi familia, ¿no? Y eso me impactó mucho. Y era un señor, no era un señor muy joven, tenía como 40 y tantos años, poco menos de 50. Y eso me impactó mucho. Y más bien no era que hablaba mucho con ellos, pero yo veía cómo trabajaban y cómo se metían unas friegas para hacer la comida, para empacar, o sea, para todo, y preparaban todo, y luego la limpieza, porque al terminar, pues ya que estaban cerrando y todo, tenían que limpiar, tenían que tallar, y a veces se tardaban 1 hora limpiando,
y grasa, ¿no? Todas las manchas del pared, en la parrilla, en todo. Y, y tú veías como, o sea, tú los podías ver cansados, que ya estaban como agotados porque pues, estaban trabajando 12 horas. Pero ahí seguían, o sea, esa es una cosa que la gente tiene que saber, que los migrantes trabajan durísimo. No es una cosa, o sea, yo diría que los migrantes que van a los Estados Unidos trabajan muchísimo más que los mismos americanos. O sea, porque un americano no trabaja tanto como un migrante. Un migrante sí lleva o sea, todo. O sea, te digo, 10, 11, 12 horas ahí trabajando durísimo con la cosa de hacer dinero, muchas veces para mandarlo a su familia, para sobrevivir. Entonces, eso es algo respetable, honorable, y la verdad, eso es algo que merece respeto totalmente. Y ahorita lo que está pasando, quieren como hacer como los migrantes, como si fuera un gran problema, como si estuvieran como lo peor del país. Pero todo esto es una mentira. Es toda una mentira. Toda esta administración quiere como poner a los migrantes como si fueran todos una bola de criminales. Y esa es una mentira. Y es muy importante que nosotros como mexicanos, aunque estemos en Estados Unidos o aunque estemos aquí en México, que alzamos las voces y decimos que eso no es verdad y que los migrantes merecen respeto y dignidad. Entonces, y eso se puede hacer no solo con el activismo, pero también con la música. Por eso, a través de esta canción de Insomnio Americano, me da muchísimo orgullo de haberlo podido cantar, porque cuenta esa historia. Yo quiero que la gente de veras escuche las letras, porque son letras muy poderosas. Y quiero que la gente entienda ese dolor de tener que dejar todo y que ser un migrante no es fácil, es muy difícil. Simplemente para cruzar la frontera. O sea, ya al haber cruzado la frontera, o sea, ya lo hiciste. O sea, es peligrosísimo. O sea, muchísima gente pues, se muere, ¿no? O sea, cruzando la frontera. Ya con eso, pues ya lograste un montón, pero sí, es una experiencia muy difícil. Y la gente tiene que entender eso. Y la gente tiene que entender que los migrantes merecen respeto. Y lo que están haciendo de veras es honorable. Entonces, por eso me da mucho gusto haber cantado esta canción. ¿Qué representa para ti el participar, ser segundo finalista de México Canta, Uh-huh. cuando en Estados Unidos pues tenemos esta dura agenda política migratoria, ¿no? O sea, ¿qué relación ves ahí México-Estados Unidos? Para mí es un gran orgullo, la verdad, porque a través de esto de la música, yo también estoy haciendo algo de activismo contra lo que está pasando, contra las opiniones ya de Donald Trump y toda esa política que está implementando. Entonces, a través de esta canción de Insomnio Americano, yo estoy dando el mensaje de que, pues sí, todo lo que representa, que los migrantes no son criminales y merecen respeto y son seres humanos. O sea, tú no puedes llegar a su casa y secuestrarlos y deportarlos como si nada. O sea, cuando vienen a Estados Unidos a trabajar, vienen con su cosa de luchar, ¿no? O sea, luchar para su familia, luchar para tener dinero, luchar para sobrevivir. Entonces, a través de mi canción de Insomnio Americano, yo también estoy mandando ese mensaje al público y al mundo de los migrantes, que ellos totalmente merecen ese respeto. Y sí, la verdad, me da muchísimo gusto haberlo cantado. O sea, haber cantado esa canción de Insomnio Americano. Yo quiero que también la gente entienda de que yo soy pues, mexicano-americano. Entonces, yo veo la perspectiva de los dos lados. Yo también veo como los gringos, ¿no? Como
como esas ideologías, ¿no? Que muchos americanos suelen tener, que ven abajo los migrantes. Y yo también siempre he visto a los migrantes y cómo han luchado fuertísimo para hacerlo, para lograr su sueño. Entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda que yo tengo una perspectiva de los dos lados, y porque yo viví allá toda mi vida, y yo siempre voy a apoyar a los migrantes, siempre, o sea, siempre, porque ellos van a los Estados Unidos, de veras, para luchar y para trabajar durísimo. Y si alguien dice que eso no es cierto, pues es una mentira. Entonces, yo creo que es muy importante compartir mi perspectiva y mi historia para que la gente sepa que sí, que esto no es una mentira, es la realidad. Y todo lo que está pasando ahorita con Trump ha sido lo peor para los migrantes y para todos los mexicanos en general. Entonces, desgraciadamente, estamos con este presidente y tenemos que aguantar, aunque sea pues los años que le queden, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que seguir luchando, siempre para nuestros paisanos. O sea, no importa si el presidente es demócrata o republicano o quien sea, pero nosotros como mexicanos siempre tenemos que luchar para nuestra gente, siempre. Entonces, es muy importante que la gente sepa que sí, que a pesar de la política de Donald Trump, que ha sido muy mal para los mexicanos, pero nunca sabes, a lo mejor en un futuro va a haber otro presidente que también implementa pues, política parecida, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que estar muy unidos y siempre, sí, muy unidos contra eh, esa fuerza, ¿no? Que esa fuerza política, la fuerza política que no nos, como, no nos tiene el respeto y el dignidad que merecemos, ¿no? Entonces es muy importante que siempre nosotros como mexicanos siempre estemos muy unidos contra opresión, contra el racismo, contra todo eso. Y sí, es lo que yo pienso. ¿Tienes como algo pensado, algún otro proyecto que justo pues siga representando a los migrantes, hablando en cuestiones de música? ¿Tienes algo pensado por ahí para seguir pues luchando mientras se encuentra pues digamos Donald Trump frente a la presidencia? Yo siempre quiero seguir con mi música. Eso es algo que yo tengo planeado seguirlo haciendo toda la vida. Desde los 6 años que empecé a tocar piano, siempre ha sido para mí mi pasión más grande del mundo. Tocar piano, cantar, escribir canciones, todo eso, ¿no? Yo siento que es muy importante que a través de mis proyectos en el futuro, que yo también quiero seguir con este activismo y quiero seguir contando estas historias, porque son historias muy importantes. O sea, y muchas veces en la música oímos temas de amor o desamor, y son temas muy bonitos, la verdad, y muy universales, pero también la experiencia de los migrantes, de la gente que no tiene voz, es igual de importante e impactante que los otros temas ya pues, más populares, ¿no? Yo siempre quiero seguir a través de mi música y los proyectos del futuro, seguir contando estas historias y seguir representando a la gente que no tiene la voz, o sea, no tiene, o sea, como ese impacto en la cultura pues, popular, ¿no? Yo siempre quiero seguir con eso a través de mi música y mis proyectos y siempre seguir amplificando las voces de los migrantes y de la gente luchador y la gente trabajadora y la gente que tiene sueños y la gente que merece que sus historias sean contadas. Entonces, sí, yo siempre quiero seguir con eso a través de mis proyectos del futuro. Te agradecemos mucho pues tu participación. Hasta luego, gracias. Adiós.